computadora. Lo que pasa es que pues es un relajo para entrar. Siempre nos tienen que tomar datos, aunque traigamos el café o la credencial. Y aparte hoy un evento en el auditorio de qué, no sé. Entonces había esta fila para entrar y pues, se tardan como de 3-4 minutos por vehículo para acceder. Entonces, ahorita inicié desde mi celular. Voy llegando a mi cubículo. Permítanme, por favor, ahorita arranca mi computadora y comenzamos la clase, ¿sale? Permítanme. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Gracias. Igual y a lo mejor se escucha con un poco de eco, pues está aquí todo solo, ¿verdad? Por eso que aquí no tengo ya el cubrebocas, vieron que me lo quité, porque aquí mi cubículo, pues en teoría no entra nadie, ¿verdad? Y si entraron, pues ya ha de haber perdido algo de seguro. Entonces, pues vamos a comenzar. Según yo recuerdo, nos quedamos en algunas de las diapositivas en la parte de lo que era una función de transferencia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces déjenme les comparto en pantalla las diapositivas para comenzar. Nada más que igual hasta en instalarme me tardo porque como le tengo que cambiar la configuración de la red para que me deje conectarme aquí en la escuela, por eso me tarda un poquito más. Déjenme, ya está. Déjenme exactamente dónde vamos para compartir la pantalla. ¿Me pueden indicar si ya pueden ver en pantalla la diapositiva, por favor? Ya se ve. Muy Sí. bien. Gracias. Entonces, recuerdo que íbamos en función de transferencia, mas no recuerdo en qué parte nos quedamos. Según yo era aquí, ¿no? Donde estaba donde definíamos la propiedad de la convolución y cómo es que encontramos basado en la función de transferencia, pues cómo se encuentra la respuesta del sistema. ¿Esta diapositiva sí la vimos? Sí, profe, es así. Ok, muy bien, gracias. Déjenme, la pongo a pantalla completa. Entonces, nada más para recordar, si nosotros quisiéramos encontrar la respuesta de mi sistema basada en la función de transferencia, entonces tendré que hacer, pues, esta parte de la convolución, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para después poder despejar esta y de t, porque, bueno, más bien obtenerla, no despejarla, porque, recuerden que esto no es una multiplicación, es la convolución, y pues tendríamos que aplicar la integral de convolución, y dependiendo de cuánto valga x de t, y pues se puede poner ahí medio complejo el asunto. Entonces, normalmente la aplicación de esto dijimos, que mejor lo pasamos en el plano z por propiedades de la transformada z. La convolución en el plano z simplemente era una multiplicación, y al tener esa multiplicación, fíjense que simplemente despejamos la respuesta del sistema y me queda que es igual a lo que sale entre lo que entra, es decir, pues una valoración de cómo se comporta el sistema de acuerdo a la entrada. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer nosotros para utilizarlo? Bueno, primero, otra vez, una función de transferencia, pues es una ecuación que debe de provenir de un sistema LTI con condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, debe ser un sistema LTI relajado. Antes del 0, todo vale 0 y todas las condiciones iniciales son
0. Entonces, normalmente pues hacemos el cociente de la salida entre la entrada. Entonces se expresa de la manera en que lo habíamos visto, ¿verdad? Lo que sale entre lo que entra, a lo que sale entre lo que entra, pues me da como resultado pues, la respuesta del sistema. Y pues ya vimos que podemos obtener la transformada de Laplace y obtener la respuesta HDS, nada más, HDS. Pero, ¿para qué queremos sacar HDS si lo que nos importa es cómo se comporta en el tiempo? Normalmente, pues no graficamos cómo se comporta en el plano de Laplace, porque así, pues no nos vamos a dar ninguna idea de cómo está trabajando mi sistema. Si necesita filtro, si necesita controlador, si es de primer orden, si es de segundo orden, o cómo se comporta, si está sobreamortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, o críticamente amortiguado, no podemos sacar ninguna información. Entonces, lo que se hace es, a partir de la XS, obtener, del cociente de HDS entre XS, que es la HDS, a partir de eso obtenemos la HDT, donde pues simplemente lo que vamos a hacer es, dependiendo de cómo esté en el numerador y el denominador, pues podemos aplicar división directa y el residuo aplicarle expansión de fracciones parciales, o si ya el numerador es mayor que el denominador, pues aplicamos la parte de fracciones parciales de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, un sistema LTI pues puede describirse en la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial o esa forma de ponerlo es exactamente la misma que vimos en la unidad temática 1 de cómo se expresa o cómo puedo definir que un sistema es del tipo tiempo continuo. Dijimos que era por medio de ecuaciones diferenciales. Y habíamos dicho que ese punto pues indicaba el orden de la derivada. Hay veces que lo ponemos por comillas, a veces por el número, por la potencia. Entonces, independientemente de cómo lo expresemos, pues es una ecuación diferencial. Y lo que hacíamos es una igualación de lo que sale es igual a lo que entra. Desde aquel entonces habíamos definido que la parte de la Y de T, la conocíamos como nuestra salida y la X de T la íbamos a conocer como la entrada. Entonces, desde aquel entonces vimos que los coeficientes de la salida eran los A y los coeficientes de la entrada eran los de B. Y además, habíamos dicho, así de manera muy rápida, ya en esta unidad, que el coeficiente de la salida, el A0, normalmente lo hacíamos 1, y es lo que está en la notita aquí abajo. Se acostumbra a normalizar. Normalizar quiere decir que sea 1. El coeficiente de y de n de t haciéndolo 1. Es decir, si no está como un 1, hay que hacerlo. Es decir, pues divido toda mi expresión entre A0 para que esto me quede y de n con un coeficiente de 1. Lo demás obviamente se va a alterar, pero ya tengo mi coeficiente 1. ¿Y para qué lo quiero que sea 1? Bueno, más adelante vamos a ir viendo por qué queremos que sea 1. Es más fácil, digamos, o es más práctico hacer ciertas operaciones una vez que ese coeficiente es 1, que si no lo fuera. Es decir, ahorita lo podemos hacer muy fácil, divido todo entre A0, pero una vez que ya empiezo a hacer otro tipo de operaciones, pues ya se va a volver más complicado porque voy a alterar por completo la expresión, y la expresión muchas veces pues ya no está tan fácil de hacerlo. Entonces, normalmente se prefiere que desde antes nos hagamos que A0 valga 1, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. Entonces, me dicen si necesitan tiempo para anotar, por favor. Sí, yo sí, profe. Muy bien, nada más me dicen cuando terminen para poder continuar.
Listo, profe. Sí, muy bien. ¿Alguien más que necesite tiempo? Por mi parte también ya está listo. Ok. Si nadie diga lo Igual. contrario, pues, ok. Entonces, continuamos. Bien, entonces, ¿para qué queremos volver a tener la expresión de la ecuación diferencial? Bueno, porque normalmente cuando nosotros trabajamos, o ustedes incluso ya empiezan a trabajar con modelos matemáticos, van a empezar a trabajar con controladores, etcétera, normalmente, pues sobre todo el modelado, el resultado de hacer el modelado matemático de algún sistema, pues normalmente hace referencia a una ecuación diferencial que después de obtenerla, pues básicamente lo que se acostumbra es, precisamente para tener este tipo de herramientas como la convolución y muchas otras, pasarlas al espacio de Laplace. Y una vez que tenemos la ecuación diferencial ya expresada en la parte de Laplace, pues ya puedo aplicar todo lo que hemos hecho. Lo de aplicar el operador, pues para pasarlo de ecuación diferencial a Laplace, puedo aplicarle la transforma de Laplace inversa y todo lo que hemos visto, usar las tablas, expansión de fracciones, etcétera. Entonces, aquí vuelvo a repetir esta parte de que se acostumbra a normalizar el coeficiente de A0 vale 1, pues A0 debe valer 1, pero no que debe, eso es lo que se acostumbra. Eso es para, posteriormente vamos a ver que es un beneficio y nos puede ayudar a meternos en más relajos algebraicos. Entonces, cuando nosotros obtenemos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es básicamente, si yo divido el polinomio del numerador entre el denominador, pues obtengo la respuesta, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la respuesta al impulso HDS se obtiene mediante la función de transferencia, que es dividir la salida entre la entrada, ¿sale? Entonces, podemos decir que nuestra HDS es igual a YDS entre XS, y eso va a ser el numerador de la entrada sobre el de la salida. Entonces, ojo, no es que lo esté invirtiendo, recuerden que esto es una igualdad, entonces, si yo el denominador del lado derecho lo paso al otro lado, pasaría multiplicando. ¿Y a qué multiplicaría? A mi salida, donde los coeficientes A están multiplicando a las Y, a mi salida, ¿verdad? Y si la XD se está dividiendo y la paso para el otro lado, ¿qué pasaría? Pues estaría multiplicando mis coeficientes de B, ¿verdad? Y los coeficientes de B, pues son los coeficientes de mi entrada. Entonces, hay que irse por la igualdad. No, o sea, como una expresión tal cual, no como que estoy haciendo que la salida sea la entrada o viceversa. No sé si me explique, porque a veces, la mayoría de las veces me preguntan, ¿no? ¿Y por qué cambió los coeficientes? ¿O por qué cambió el orden? No, no es que lo esté cambiando, simplemente, pues es para mantener la igualdad, que cuando yo haga la operación, pues me quede el mismo polinomio del que viene o del que proviene de mi ecuación diferencial que ya tenía. Entonces, esa es la razón de que parezca así, ¿verdad? Y por eso, normalmente o típicamente, el polinomio del numerador es de orden menor que del denominador. Pero bueno, ya vimos de todos modos ambos casos de qué hacer cuando tenemos uno u otro caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Primero, pues debemos de partir de la ecuación diferencial, luego vamos a la ecuación en S, y ya después de en S, pues hacemos lo algebraicamente necesario para llegar a esta expresión, que es uno de los ejemplos que vamos a ver ahorita. De hecho, nos vamos a ver uno, porque les digo, normalmente todas las aplicaciones que nosotros o ustedes se van a enfrentar a lo largo de la carrera, ya después del modelado, pues ya todo lo partes del hecho de que está en el plano S, y a partir de ahí puedes discretizar, puedes sacar control, puedes sacar filtrado, puedes hacer muchas cosas, estabilidad del sistema, cómo se comporta, respuesta al escalón, respuesta al impulso, muchas cosas que algunas de ellas vamos a ver y otras que posteriormente las van a ver en otras unidades de aprendizaje. Bueno, si es que están siguiendo el orden del plan de estudio, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta antes de pasar al ejemplo.
No, profe. Muy bien. ¿Me indican, por favor, si necesitan tiempo para anotar? Si nadie necesita tiempo. Porque podremos continuar. Por mi parte podríamos continuar. Ok, muy bien, gracias. Si nadie dice lo contrario, entonces vamos a anotar el ejemplo. Ahí está. Mientras lo anotan, déjenme, acabo de acomodar la cámara para hacer el desarrollo. Si escuchan ruidos es porque estoy ahí moviendo las cosas para montar la camarita. Me dicen si ya lo anotaron, por favor. Sí, profe. Bien, entonces déjenme, dejo de compartir la pantalla para compartir la parte de la cámara. Permítanme.